Se ha derramado sobre nosotros un sueño profundo. Han cerrado nuestros ojos. Pero si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no le hubiera permitido la entrada. Por eso hay que estar atentos. Ya no podemos continuar distraídos, corriendo en un laberinto que no conduce más que a nuestra destrucción. Es hora de levantar nuestras cabezas y cumplir nuestra misión. Esto es Misión Despertar. Muy buenas noches, queridos amigos de Misión Despertar. Bienvenidos a otra transmisión a través de la www.jltradio.com. Y para los amigos de España, bueno, www.jltradio.com. Les damos la bienvenida en cualquier parte del mundo donde se encuentren en este momento y les damos las gracias por acompañarnos en estas próximas 2 horas. El tema de esta noche, para los que nos siguen en las redes sociales, en Instagram, también jltradio.com, tanto en Facebook como en Instagram, en sus diferentes plataformas, conocerán cuál es el tema que tenemos en la noche de hoy. Hoy es un tema de bastante filosofía, pero también tiene que ver mucho con la parte del crecimiento de la mente. Hoy vamos a estar hablando mucho de lo que es el desarrollo de la mente, el desarrollo del individuo, desde la perspectiva del hinduismo, del mundo oriental. El tema de hoy es Krishnamurti. ¿Conoces a Krishnamurti? ¿Conoces su legado? Posiblemente lo hayas escuchado hablar por sus libros, pero ¿realmente conoces la vida de este gran hombre que dejó un gran legado en el siglo XX? Y no solamente a través de todo su desarrollo humano, sino también su desarrollo literario. Para aquellas personas que nos están sintonizando, pueden seguirnos a través de las diferentes plataformas digitales que tiene la radio. También los invitamos a que compartan con nosotros cualquiera de sus opiniones, preguntas, dudas, inquietudes o experiencia del tema, y eso lo pueden hacer a través de del chat de la radio. También tenemos teléfono en el estudio, así que a aquellos que se encuentran acá en los Estados Unidos pueden llamarnos directamente al 305-521-3434 y tenemos el 786-315-0689, que ese es a través de un WhatsApp, o también lo pueden hacer a través de Telegram. En pantalla van a estar apareciendo los números de teléfono, y todas las noches de los jueves nos nutrimos del conocimiento y también de la sapiencia de Guillermo Klepach. Bienvenidos todos a la mesa de Misión Despertar. Comenzamos con Aileen saludándola. Bienvenida nuevamente, Aileen. Welcome back to Miami. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bienvenidos a todos. Qué bueno que estés de vuelta. Qué bueno que estés de vuelta acá en Miami. Qué rico vernos nuevamente, volvernos a reunir todos. Totalmente. Birthday. Gracias, Felipe, Alfonso, gracias. Guillermo. Y buenas noches, ¿cómo están? Encantado, gracias por escucharnos, por seguirnos. Yo contento con este tema porque parte del desarrollo personal de lo que fue las últimas 2 décadas del siglo XX, del pasado siglo, se habló mucho de Krishnamurti y de todo lo que fue el material literario que él dejó, pero después quedó así, ya entró el siglo XXI y yo creo que nada más que queda en el recuerdo y sobre todo en aquellos que todavía están en esa búsqueda del desarrollo tanto del intelecto como del espíritu. Pero ¿por qué crees que quedó en el recuerdo? Porque él quería una revolución psicológica. Y eso es lo que nos están haciendo. Nos están tomando el control del planeta con una revolución psicológica a través de los medios. Yo no sé tú, Aileen, pero yo estaba bastante ansioso porque llegara esta noche, llegara este programa, porque cuando estaba documentándome, para los que conocemos
y lo digo superficialmente, Krishnamurti, nada más que nos referimos a la parte de sus libros, Sí. pero no sabía desde la perspectiva humana todo ese gran desarrollo mental, todo ese gran desarrollo de la mente que él dejó, ese legado. Y hoy yo sé que Guillermo nos va a dar una cátedra maravillosa. Así y que muchos maestros se basan en Ujú. esas enseñanzas y uno no lo sabía Sí, no sabía tampoco que se podía también hablar de Krishnamurti desde la perspectiva psicológica. también. Así que los exhorto, amigos, a que dejen saber a sus seres queridos o amigos que hoy Misión Despertar, que ya estamos en vivo a través de la www.jltradio.com, vamos a estar hablando sobre Krishnamurti y su legado. Y acá tenemos el ahijado Krishnamurti, que es amigo mío, Tenemos, Besru Baba se me llama, más conocido como Baba. hoy tenemos un invitado de lujo, Ajá. de lujo. O sea, que él continuó, o sea, Krishnamurti, él tuvo un proceso de iluminación. Nosotros individualmente lo tuvimos, él lo tuvo por su lado, él continuó con lo de Krishnamurti, lo que Krishnamurti no acabó de hacer porque murió. Entonces, pero quería que hubiera esa revolución psicológica. Creo que hoy vamos a poder hablar de eso, ¿no? Y de explicar qué es. Bueno, vamos entonces a dar comienzo al programa y Bueno, voy a hablar un poquito quién era Krishnamurti. después ¿dónde? pasamos al invitado Claro. para que nos nutra de Claro. toda su información y conocimiento. Que nació el 12 de mayo de 1895 y falleció el 17 de febrero de 1986 en el sur de India, en lo que actualmente se llama Mandapale. Se llama Mandapale de Andhra Pradesh. Fue orador, filósofo, escritor. Aunque no escribió, tú mencionaste los libros, todos los libros que hay de Krishnamurti son conferencias que él dio y alguien lo transcribió, hizo libros de eso. Él no era escritor por sí. Él escribió solamente como una carta que fue cuando disolvió la Orden de la Estrella, que cuando él lo mencionaron que iba a ser vamos a decir, el representante espiritual del planeta Tierra, y él escribió eso que life is a pathless land, ¿no? El vida instructor del mundo. Claro, Sí, la sí. vida es una tierra sin caminos. Y eso es lo único que él escribió. Es como una carta. El resto son conferencias que él dio, se fueron grabando y se fueron transcribiendo y convirtiéndose en libros. Entonces, bueno, más que nada era filósofo, pero también tenía mucho que ver la parte de la psicología, pero la psicología como se entendía en la antigüedad. En la psicología antes era el desarrollo de la conciencia del ser humano, el desarrollo interior. No era lo que hoy conocemos como psicología, que es simplemente reparar un engranaje roto de la sociedad. Eso se hacen los psicólogos hoy en día, ¿no? Una persona tiene depresión, le dan una pastilla para que siga andando. Eso no era la definición de psicología, pero la que usa Krishnamurti sí es la verdadera psicología, ¿no? Que tiene que ver con ese desarrollo interior, con el desarrollo de la conciencia. Y él indagaba sobre la naturaleza de la mente, qué somos, las relaciones humanas, qué es el ser humano, qué es un ser humano. Hizo hincapié en la necesidad de esa revolución de la psiquis, porque dijo que no van a acabar las guerras si nosotros no cambiamos adentro. La guerra está adentro nuestro y se exterioriza. Y como dije antes, ¿no? Es obvio que nos están haciendo esa guerra psicológica a todos nosotros, condicionándonos con los medios, con los productos, con todo, que es la revolución psicológica que él decía, pero para el lado bueno. Él la decía para el lado bueno, pero la están haciendo para el lado malo en este momento, ¿no? Realmente la fecha de nacimiento de él no se conoce porque hay varios, ¿no? Hay una biógrafa llamada Mary Lutyens, que era amiga de Krishnamurti, y dice que el 12 de mayo de 1895 fue el día que nació, pero hay otra biógrafa que se llama Christine Williams, que no se sabe, no hay fiabilidad en los registros, dice que nació el 4 de mayo, y dice que entre el 4 y el 25 de mayo se han hecho cálculos basados en un horóscopo que se publicó y creen que fue el 11 de mayo, y bueno, ¿Y realmente no se sabe. ¿Él fue adoptado o no? No, él tenía padre y madre, pero
Cuando lo descubrieron, Lo sacaron. como que lo llevaron a un lugar para entrenarlo. El padre no podía mantenerlo, eran muy pobres. Ok. Y el padre trabajaba en la Sociedad Teosófica en la India. Entonces lo llevaba a Krishnamurti cuando era niño ahí. Y bueno, un poquito más adelante voy a explicar exactamente cómo fue. Listo. Que la Sociedad Teosófica se lo apropió como para hacerlo, ¿no es cierto?, el líder del mundo, ¿no? Entonces, él nació en una familia de brahmanes, de habla telugu. El brahman es un individuo que es la primera de 4 castas, ¿no? O sea que en la India hay castas. Y de ahí, de esa casta de los brahmanes, salen los sacerdotes y los doctores. Y es la tradición hinduista religiosa, ¿no? Su padre era funcionario de una colonia británica. Krishnamurti quería a su madre Sanjevma muchísimo, que murió cuando él tenía 10 años nada más. Los padres tuvieron 11 hijos, de los cuales 6 sobrevivieron a la infancia. En 1903 la familia se instaló en la ciudad de Kudapat, donde Krishnamurti contrajo malaria y estuvo a punto de morirse. Tenía episodios recurrentes de la enfermedad durante muchos años. Era un niño muy sensible, era muy enfermizo. Muchos lo catalogaban como vago, como soñador, como que tenía poco cerebro. Algunos lo consideraban discapacitado intelectual. Era golpeado por los maestros en la escuela y también el padre en la casa le pegaba. El padre de Krishnamurti se jubiló en 1907 y buscó empleo en la sede de la Sociedad Teosófica en la ciudad de Adyar. Narayadya había sido teósofo desde 1882, el padre de Krishnamurti. La sociedad lo contrató como secretario, se mudó ahí a ese lugar, a vivir en ese lugar con su familia en 1909. Al principio Narayana y sus hijos fueron asignados a vivir en una pequeña cabaña. Eso estaba ubicado un poquito al costado de la sede de la Sociedad Teosófica. Y ahí Krishnamurti cuenta que empezó a tener visiones, tenía experiencias físicas, veía a su hermana que había muerto en 1904, también hablaba con su difunta madre. Durante su niñez desarrolló un vínculo muy estrecho con la naturaleza, y eso lo acompañaría por toda su vida. Casi siempre se lo ven, cuando hay videos él siempre trata de estar en la naturaleza, en contacto con plantas. Charles Webster es el que lo descubre, que dice, este va a ser el líder. En abril de 1909 lo conoció por primera vez. El señor Charles Webster decía que era clarividente y había notado que Krishnamurti estaba una vez en la playa de la sociedad y él le vio el aura y dijo, esa aura es el aura más maravillosa que yo he visto en mi vida, jamás había visto algo así, ni pizca de egoísmo, y empezó a convencer a los demás que Krishnamurti era el elegido. Después otro personaje llamado Ernest Wood, que era ayudante de Leadbeater en ese momento, ayudó a Krishnamurti con sus tareas, lo ayudaba, y lo consideraba particularmente tonto. Entonces no podía entender cómo alguien decía que este personaje iba a hacer lo que iba a hacer, ¿no? Pero bueno, el vidente estaba convencido de que ese niño se convertiría en el maestro espiritual, un gran orador y el probable vehículo para el señor Maitreya, que en la doctrina teosófica es una entidad espiritual muy avanzada, ¿no? Que aparece periódicamente en la Tierra como instructor del mundo. Y él decía que Krishnamurti iba a ser el instructor del mundo, él iba a ser Maitreya. En la biografía de Krishnamurti, escrita por Paul Hayak,
cita a Krishnamurti hablando de ese periodo de su vida, unos 75 años después, y dice, el niño siempre había dicho, haré lo que me pidan. Había un elemento de sumisión y de obediencia en el niño, que era vago, inseguro, estaba confundido, no parecía importarle lo que ocurría a su alrededor. Era como un recipiente con un agujero, dicen. Lo que sea que se le metiera lo atravesaba y no lo retenía. Tras haber sido descubierto por Leadbeater, el vidente, Krishnamurti fue nutrido por la Sociedad Teosófica en Adyar, y bueno, un pequeño número de asociados de confianza emprendieron la tarea de educarlo, de protegerlo, de prepararlo como vehículo, ¿no?, del esperado instructor del mundo. Recibió la mejor educación que se puede haber recibido en ese momento, porque después terminó con las élites europeas, allá con la realeza europea, estudió en Inglaterra, o sea, no había mejores escuelas, ¿no? Lo prepararon bien preparado. Su hermano menor, Nityananda, que le llamaban Nitya, era muy allegado a él, estaban muy apegados uno a otro. También recibió tutoría privada en el complejo de Madras de la Sociedad Teosófica. Más tarde su educación continuó en el extranjero, donde tuvieron una vida muy opulenta, porque tenían dinero que todo el mundo donaba. Ya la gente de alta sociedad empezó a apostar que este iba a ser más que el Papa, y entonces todos empezaron ya a tratar de tomar posiciones en esa nueva sociedad y ver cómo ocupaban cargos y donaban dinero. Guillermo, disculpa brevemente, mencionaste Maitreya y Sí. todo lo que tiene que ver con la teosofía. ¿No tiene que ver este movimiento teosófico, tiene alguna relación con Madame Blavatsky? Claro, es ese mismo. Pero Blavatsky era acá en América y... Blavatsky era la Sociedad Teosófica. Ellos el que vio a Krishnamurti como elegido era de la Sociedad Teosófica. Pero la Sociedad Teosófica tendría algo que ver con la India. ¿Había movimientos de la Sociedad Teosófica en la Había India? había una oficina ahí. Ahora Baba nos va a ampliar. Vale. Bueno, a pesar de la historia de dificultades en la escuela, de sus dudosas capacidades intelectuales y de su condición física precaria, Krishnamurti a los 14 años aprendió a hablar y escribir inglés en 6 meses. Todo el mundo quedó sorprendido. La escritora María Lutien cuenta que Krishnamurti llegó a ver su descubrimiento como un evento que le salvó la vida. Cuando ya era un adulto le preguntaron qué pensaba que le habría pasado si no hubiera sido descubierto por el vidente Leadbeater, y dijo, sin duda creo que habría muerto. Bueno, si quiere hablamos un poquito con Beslu Babat, nuestro invitado en la noche de hoy. Porque me está haciendo señas que quiere decir algo de la Sociedad Teosófica. Bienvenido. Bienvenido, y es un honor que esté con nosotros acá en Misión Despertada, y del cual agradecemos también a Guillermo que nos haya honrado con su presencia, invitándole acá. Sí, como no, tengo algo que decir importante en todo esto. Estoy vinculado profundamente con Krishnamurti porque tuve la bendición de tener un padre que fundó la Sociedad Teosófica en Guatemala. Okay. Y tenía una relación con la India de muchos años, porque él también estudió en la India por 10 años. Y claro está, supimos de Krishnamurti porque definitivamente no solamente era un personaje especial, sino que también, aparte del Leadbeater, Annie Besant, que fue la sucesora de H.P. Blavatsky, ¿ah?, que se integró, una señora de procedencia inglesa. Ella fue revolucionaria no solamente para las mujeres desde esa época, de los 800, sino que, aparte de que Leadbeater descubrió la aura de Krishnamurti, ella fue como la madre de Krishnamurti. Él le decía Annie. Y ella fue la que lo llevó precisamente a Inglaterra para ese diamante, va a pulir el diamante, ¿no? Ya entiendo.
Ese es el gran secreto porque, como dice Guillermo, ese descubrimiento fue fenomenal, pero el niño era como un niño que estuviera vacío. Pero la verdad es que un tambor suena cuando está vacío. Y él no descendió al mundo para ser médico, ni abogado, ni arquitecto, ni panadero, ni nada de esto. Él nació como un instrumento de lo sagrado, y cuando hablo de lo sagrado, estoy más allá y más acá de todo pensamiento. Porque lo sagrado es menoscabado o sea, perdón la palabra, prostituido a través de todas las técnicas y mecánicas de una humanidad que pues precisamente está abrazada al ladrón vestido de policía, le llamo yo, que es el pensamiento. Entonces Krishnamurti trascendió el pensamiento y utilizó el pensamiento a través del discernimiento, que es total y no parcial. Pero volvamos para atrás. Annie Besant se hizo cargo de él. Ella escribió muchos libros en la Sociedad Teosófica, porque esa fue la raíz que él tuvo, la base de él, que después se desprendió de la misma, pero es como el pollo rompiendo el cascarón. Nada tiene que ver una cosa con la otra, no están separados. O sea, cuando uno se separa de sí mismo, empieza la raíz del sufrimiento. Y él dijo un dicho muy importante en medio de este alumbramiento que tuvo, que el observador es lo observado. ¿Qué quiere decir esto? Que el observador, cuando se da cuenta que es lo observado, guarda silencio, porque sabe que cualquier cosa que diga de su propio contenido está repitiendo, y repitiendo lo mismo cada vez. Y no encuentra salida porque lo que contiene en sí mismo es el grado mismo de la ignorancia. O precisamente vamos a adelantar eso un poquito con Guillermo cuando nos adentremos un poquito más, porque sí, me estoy adelantando. La ignorancia es lo que la gente llama conocimiento. Guillermo, yo pregunto, ¿tenemos imágenes en el programa? Para sí, el programa? tenemos algunas Okay. imágenes de Krishnamurti, ahí nuestro amigo Les Juanito. quería preguntar, más que todo por la audiencia, ¿podrían definir, ya sea el invitado Baba o Guillermo, qué es la sociedad teosófica para nuestros oyentes? Bueno, él sabe más que yo de eso. Bueno, Teos es Dios, Sofía, la filosofía de Dios. La teosofía fue una institución fundada por H.P. Blavatsky, que consistía en su fundamento lo que llamaba ella la doctrina secreta. Revelaba situaciones que no se pueden revelar en esa época, que era todo muy oscuro. Y ella descendió esa información para que hubiera un cambio en la humanidad a través de ese conocimiento. Para mí Elena Blavatsky hizo una mezcolanza de muchas cosas. En aquel momento era todo wow, pero si ahora lo ves, es, como decía mi maestro, un arroz con bicicleta, que no es ni yoga, o sea, era una mezcla de cosas de la India, cosas que hacían los yogis, cosas de geometría sagrada, cosas de la antigua Grecia, cosas de filosóficas de Platón, o sea, toda una mezcolanza, ¿no? Lo que en inglés llamarían melting pot, o sea, una mezcla. Algo así. ¿Qué tan cierto, y ahora que tenemos la presencia del invitado acá, que estamos tocando este tema de Madame Blavatsky y la teosofía, qué tan cierto hay algunas teorías que hablan de que esto podía haber sido algo creado de espías y conspiraciones y que había una relación con Rusia, porque había un movimiento también teosófico que venía de Rusia y que tenía algo que ver con la Inglaterra del siglo XIX, y eso se quedó así, más nunca se habló No creo que hubo nada de eso, pero sí pegó duro porque no había otra cosa y era muy novedoso lo que ella traía. Acuérdense que lo que se practicaba en la India solo lo sabían los yogis que vivían en una cueva, nadie más lo conocía, y ella lo trajo a Occidente, ¿no? A mí me impresionó muchísimo en esta búsqueda por el tema de hoy y aprender un poquito más acerca de, además de los libros y demás, o sea, de los escritos que hay. Mientras yo escuchaba parte de sus enseñanzas, me acordaba mucho acerca del maestro Gerardo Schmeling, que yo lo sigo, o sea, que yo tengo muchas enseñanzas de él. Y una de las cosas que me tocó, no que él lo llamaba aceptología, porque Gerardo lo llama aceptología, pero mucho tenía que ver con esto de que el pensamiento es lo que te trae caos.
Y me impactó muchísimo porque dije, bueno, claro, de ahí es que viene la enseñanza entonces. Adelante. Sí, hay algo muy importante aquí que tiene que quedar claro. Y no es lo que yo diga. Yo estoy hablando dentro del campo de la realidad, Claro. pero no de la verdad. Ujú. Hay que saber la naturaleza del pensamiento. ¿Cuál es la naturaleza del pensamiento? Conocimiento, memoria y experiencia. El pensamiento es un proceso material dentro del cerebro. Y como material está en el tiempo. Y es único de cada uno, ¿no? No es único, porque el pensamiento es el que se expresa en este momento a través de este cuerpo, es el pensamiento. Creencias de otras personas. Las creencias o tradiciones están dentro de la corriente del pensamiento. Toda la humanidad, toda la humanidad. Ujú. La humanidad está dentro de la corriente del pensamiento. No estar en la corriente del pensamiento es el estado de iluminación. ¿Qué quiere decir? El pensamiento en sí mismo, como está en el tiempo, es fragmentario. Entonces, lo que para mí es bueno, para los otros puede parecer malo. Claro. Entonces, en el momento que entra uno en la corriente del pensamiento, que el pensamiento procede de la conciencia, porque su raíz es conocimiento, experiencia y memoria, somos un naipe de memorias. El que se expresa a través de cada individuo es la memoria, es el conocimiento. Recordarán ustedes cuando eran los niños, no se podía hablar de libertad, meditación o todo eso, porque ni nos pasaba por el cerebro mente eso, jamás. Eso pasó cuando nos dijeron, mire, la libertad existe. Después de 7 años que lo repitieron nuestro nombre millones de veces. La paz existe. Pero no lo dice la gente que está condicionada con conceptos e ideas. El reino del pensamiento son los conceptos y las ideas, que nada tienen que ver con la vida. La vida es una. Porque todo el mundo se queja y dice, mi vida es muy difícil. Pero la vida nada tiene que ver con lo que piense o crea, porque todo está sujeto a un condicionamiento. O sea, el pensamiento es el ladrón vestido de policía. Es el que produce todo el caos para quererlo resolver él mismo. Y todo el mundo dice, yo pienso. Y no se da cuenta nunca que está siendo pensado por él. O sea, que hay una frase famosa que dice, pienso, luego existo, ¿no? Un filósofo. Para mí es un error. Pienso, luego soy limitado. Pienso, luego no soy nada. Claro. Porque el que piensa no es el ser, sino lo que él dice, es un cerebro condicionado el que piensa. Como una computadora andando, ¿no? Baba, su relación con Krishnamurti en ese tiempo, ¿cómo fue? ¿Nos puede hablar? Pues sí, tuve la fortuna de que como mi padre, pues de una manera u otra, pues fundó la Sociedad Teosófica y estuvo por 10 años allá, yendo y volviendo de India, pues tuvo contacto con él. Y yo soy el tercer hijo de 7, y entonces por afinidad también él me hizo una conexión con el maestro. Digo maestro, que aunque a él no le gustaba que le dijeran maestro, él ni decía su nombre, él decía K. Sí, Kei. Porque lo que pasa que ¿qué sucede? Cuando no hay centro, o el centro lo utilizamos en el campo de la supervivencia, podemos ser zapateros, plomeros, médicos o lo que fuera, nada tiene que ver con la parte psicológica que mencionó Guillermo. Porque psicológicamente hablando, el psicólogo, el psiquiatra, yo en mi campo como neurocientífico digo, el psicólogo te cambia de una jaula a otra, el psiquiatra te medica, el neurólogo igual, pero todo está en la parte mecánica de lo que no se es, porque está dentro del campo cerebro-mente. Y si ves a las personas que tienen Alzheimer, dice, mire, tiene Alzheimer. No, lo que pasa es que hay una disfuncionalidad, sea del cerebro derecho o izquierdo, o la parte límbica o neuronal del cerebro, y entonces tienen problemas de memoria, de ausencias. Pero es el conocimiento que está teniendo problemas ahí, porque verdaderamente, después de 7 años o ahora después de 3 años, nadie vive ahí. No hay nadie que pueda decir yo. Más sin embargo, ese que hice yo es el ladrón vestido de policía. No sé si me hago entender. Cuando sabemos la naturaleza del pensamiento, sabemos que es mecánico y es tiempo. Todo aquel que utiliza el pensamiento positivo o negativo se está autoengañando. Porque ¿para qué sirve? Para aprender inglés, español, francés, armar computadoras, aviones, lo que usted quiera. Pero en la relación consigo mismo, no. Yo lo veo a través de todo, puedo decir, una medida de 40 años de mi práctica.
que me hablan, todo, sea hombres o mujeres, me dicen, yo he roto mi relación con mi amiga, mi esposa, mi amante, qué sé yo. Yo le digo, si usted no tiene relación con usted mismo. Y me dice, pero ¿cómo no tiene relación? Porque usted no sabe la naturaleza que lo anima. La naturaleza que lo anima es un contenido de la conciencia universal, particularmente dentro de su cerebro-mente. ¿Y cuál es la naturaleza de esa conciencia? Caos, incertidumbre, miedo, angustia, degeneración. Usted no sabe que usted mismo, el que lo anima, es todo eso. Pero usted se separa y se siente golpeado por X o Y razón. ¿Se acuerda que hicimos un programa de inteligencia artificial? Sí. Y habían 2 computadoras hablando. Bueno, 2 personas hablando es lo mismo. Son dos software, 2 programas diciéndose cosas, pero no hay comunicación. Eso está muerto realmente. Entonces llegaba a la conclusión que no había nada bueno o malo. No es conclusión. Hay que tener, para esto se utiliza la percepción. Percepción. Digamos, vengo Ok. de una manera u otra por el destino. Vengo yo ¿Como un punto de vista? un punto de vista. Yo tengo una imagen de mí, Ajá. pero esa imagen se desglosa en millones de imágenes. Porque con nadie hablo igual. Ni contigo, ni con Guillermo, ni con este muchacho. No hablo igual. O sea, ¿quién soy yo? Nunca he hablado con nadie igual. Y de pronto digo, bueno, acá, ¿quién soy yo? ¿Me entiendes? Pero esa imagen, ¿qué produce? Produce, se sostiene, se contiene en información, en conocimiento. No me gusta nunca decir que soy neurocientífico porque estoy encima de la humanidad. No, vamos a hablar humanamente hablando. Pero humanamente hablando, ese estado de humanidad se ha perdido hace 7.500 años. Lo que hay ahora son personas que vienen de personalidad. Humanos muy pocos. El humano llora, ríe, desea, quiere, pero no guarda rencor. No. El miedo es instintivo, pero no es el miedo psicológico. El miedo psicológico es de la posesión, la identificación. No sé de qué parte tú vienes, pero si voy a tener una relación contigo, te pregunto de dónde vienes y le digo todo lo que tenemos acerca de nosotros, olvidémoslo, psicológicamente hablando, porque no nos va a dejar relacionarnos. Solo démonos cuenta que lo que nos anima es la misma conciencia, en diferentes formas. Cuando nos damos cuenta de eso, ¿qué sucede? Lo puedo ir a Francia, a Brasil, a Argentina, donde sea. Después de 10 minutos nos damos cuenta que es lo común. Deseo, el apego, la identificación, la tristeza. Es de todo el mundo, no importa las características, ni la ropa, ni el lenguaje. Entonces, cuando te das cuenta de ello, te das cuenta que no tienes que moverte para ninguna parte. Estás en cada uno y a la vez eres cada uno de ellos. Ahora, ¿qué es lo que forma la telaraña? El pensamiento. Ah, yo soy de Guatemala y pertenezco a esta jerarquía o este apellido. Todo eso que me han dado, yo le llamo el conocimiento del vecino. Porque supuestamente me está sirviendo, pero cada vez vivo aisladamente. Estoy aislado. Desde que tengo 7 años me he encontrado aislado. Ni conmigo mismo ni con nadie. Porque el conocimiento se ha penetrado, interpenetrado el cerebro-mente y me hace vivir como tal, como alguien independiente, cuando verdaderamente esa independencia no existe. Porque soy un ser humano. No sé si me explico. Y él lo decía, ¿no? Él decía, no soy maestro, soy un ser humano. Soy un ser humano. La diferencia, desde que aparece yo en nosotros, cuando dice yo, hay un centro. Y yo es el ladrón vestido de policía, porque yo es el problema. Pero yo es el que quiere traer soluciones a los problemas. Pero el problema es yo. No sé si se entiende. Entonces, la dualidad. Yo siempre decía, mientras hay yo, hay tú. Y si hay tú y yo, hay conflicto, va a haber guerra. Entonces, si no hay yo, no hay persona. ¿Qué queda? Un ser humano. Por eso en el silencio te encuentras. Sí, que eso porque el que habla es yo. ¿Ok? El loro es yo. Y el yo es material. El yo es pensamiento. O sea, hago una pregunta. ¿El pensamiento crea al pensador o el pensador crea al pensamiento? Buena pregunta. Buena pregunta. Ailín. Bueno, si estamos recogiendo
¿verdad? Como recipiente de cada una de las personas para llegar a un pensamiento, entonces en realidad no somos el pensamiento, en realidad. Porque es una colección de todo para nosotros crear un pensamiento, no es nuestro pensamiento. Pero entonces tendríamos que definir qué es el pensamiento. Baba. Es memoria, es conocimiento, es experiencia. Ahora bien, el que se expresa por ti y por mí es el pensamiento. Y crea al pensador. Pero viene el pensador y dice, ellos no estudiaron, yo estudié. Yo pienso, dice. ¿Ah? No, ellos no estudiaron, yo estudié, yo soy el mejor. Pero es que no se da cuenta porque está dividido, y está aislado. Entonces cuando va a morir y dice, yo hubiera vivido mi vida así. Es que nunca vivió, jamás. Es cierto. Es cierto. Entendiendo la naturaleza del pensamiento, entonces surge la quietud, pero no es del cerebro-mente. Porque el cerebro y la mente siempre está en el cum, cum, cum. Es un silencio que lo produce el discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es total, no es parcial. O sea, tenemos un programa ahora, estamos aquí reunidos, pero verdaderamente yo no me encuentro separado de cada uno de ustedes porque esa es la trampa, que cada uno tiene un nombre y apellido. Pero eso es para que los hablemos coherentemente, racionalmente. Pero en el interno somos como la flauta. ¿Qué es lo que suena en la flauta? El flujo vital. Eso es lo que nos anima. Y ese flujo vital, ¿qué sucede con ese flujo vital? Crea sonido y vibración. Correcto, pero independientemente tiene un contenido. Cuando tiene un contenido ya estamos separados. Pero cuando sabemos que es el mismo contenido, entonces para el sufrimiento, para la paz, para la libertad. O sea, lo voy a poner fácil. Cuando éramos niños de 3, 5, 7 años, nos daban una nalgada o nos decían un maltrato y se nos olvidaba a los 5 o 10 minutos. Pero ahora nos dicen algo y pasamos con ellos 40 años. Sí. Hay que preguntar quién pasa 40 años con esto. Los niños cristales. La generación cristal de ahora que todo que el yo se queda como resentido, ¿no? Como sí, claro. queriendo tener la razón, porque en definitiva yo quiere tener razón, que le den la razón. Es la base de todas las discusiones. Claro. Para eso se discute, para tener razón. ¿Cómo era la vida diaria de Krishnamurti? Bueno, Krishnamurti tuvo una cualidad, y la cualidad era que era como un vaso vacío, valga la redundancia. Porque todo entraba, entre comillas, y salía, porque lo que hace que algo entre y salga es que haya un objeto. Si no hay objeto, no hay entrada ni salida. Era un ser humano total. Y era muy receptivo, muy sensible. Entonces, nunca se cuestionaba si lo harían o no lo harían, porque vivía de esa manera. Y no hubo forma de poder capturarlo en su cerebro, porque no era que reaccionara, simplemente que descubría que todo aquel que le estaba dando una instrucción psicológica, porque aprender inglés o lo que fuera a estudiar era importante para la supervivencia. Si no sabemos algo para la supervivencia, nos vemos limitados, ¿cierto? Cierto. Pero Krishnamurti no, psicológicamente hablando, siempre era como un bote vacío. Era así, le decías algo y podía molestar en 2, 3 minutos, pero igualmente a los 3 minutos eso no tenía nada que ver con él. Porque, ¿qué es lo que sucede? La imagen es la que se hiere. Si yo tengo una imagen de mí, tengo una imagen tuya. Si no tengo imagen de mí, ¿cómo vas a existir tú diferente de mí? No existe, no hay diferencia. Porque es un todo, es como, estamos aquí metidos todos en el agua y aquí estamos abrazados por el espacio. Y nos hace sentir que somos independientes, pero dentro del agua no somos independientes. Cualquier movimiento que hagamos se va a notar, ¿sí o no? Claro. Pero también no nos preguntamos de qué están hechos los objetos. Los objetos están vivos, no están muertos. Porque si estuvieran muertos se desintegran. Y él tenía esa percepción acerca de lo que estaba aconteciendo. Aparte de eso, fue en cierta manera por los instructores, los maestros y todo, pues canalizaban muchas enseñanzas de disciplinas. Lo levantaban a veces a las 3 o 4 de la mañana para la meditación, para repetir mantras, para todo esto. Y llegó un momento dado en que, como una olla de presión, explotó con todo eso. Y él renunció a esto, ¿no? Pero
Sí, es que no es tanto como que renuncie, porque todo se separa. ¿Ya? No hay renunciamiento, porque esa es la palabra del pensamiento. Yo renuncio. Yo hago una técnica para lograr algo. ¿Cómo hago una técnica para hacer usted? Eso es absurdo. Ya es. Porque el que pone la medida es el pensamiento y la imagen. Usted va a lograr esto y usted va a hacer esto. Entonces le es tan difícil llegar a hacer lo que quiere hacer porque no se da cuenta que todo lo que es no es nada de lo que piensa. Está programado. Por eso decían los maestros, ya estamos iluminados, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque está el pensamiento encima de eso y no nos deja ver la otra parte, la que está iluminada. ser. O sea, que el ser verdadero, que ser. es la iluminación. O sea, que Claro. el pensamiento nos duerme. El pensamiento nunca para, por lo tanto, nunca el ser se puede manifestar. O sea que sería muy fácil meditar, porque ya el ser medita. El ser, Claro, pero en sí el meditar, pensar. de acuerdo a Krishnamurti, meditar sería un fragmento más dentro de un día, ¿no? Porque realmente, ¿qué hago en una islita de 15 minutos en un día de 24 horas? Vamos a decir que medito una hora, ¿ok? Me quedan 23 horas de caos. Es nada. Ujú. Entonces, realmente es un fragmento más la meditación ahí, no es integral de esa manera, ¿no? Sí, Digo, pero yo no estoy muy de acuerdo. Ajá. La meditación es la comprensión del meditador. ¿Y cuál es la comprensión del meditador? Somos egoístas, nos apegamos, hablamos de amor todos los días, y el amor nada tiene que ver con el apego, ni con la posición, ni con el sentimentalismo, porque el pensamiento también produce la emoción y el sentimiento. Entonces, todas las emociones y todo el sentimentalismo es del pensamiento, no nuestro. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza real no hay eso, no existe. Como tal, no hay dualidad. Entonces, la meditación es la comprensión del meditador. ¿Y qué hacemos? Ahondamos dentro de la esencia de ese meditador. Y de momento que se llega a ese estado de nirguna o nirvana, no hay nadie que desee o que quiera. Eso es meditación. No cruzar los dedos y pedirle a Dios y todas las mantras. Todo eso es fuegos artificiales. Es que la raíz de meditar significa medir. La etimología en inglés de meditar es Claro. medir. No se puede medir sin la mente, sin el yo, sin el condicionamiento. No se puede medir, porque medir es una convención. Claro. Entonces ya ahí tenemos un problema, ¿no? Que si hay que medir, tengo un problema. Luego, ¿quién se sienta a meditar? Yo. Yo dice, voy a meditar. Pero el problema es que para poder meditar no puede haber yo. Claro. Yo no puedo meditar. Yo es el problema por el cual no puedo meditar. Pero yo es el que quiere meditar. Entonces ve la contradicción, ¿no? Sí, pero, Entonces, ¿cómo se hace? pero por esa palabrita meditar está condicionando millones de personas. Porque la gente dice, yo medito. Exacto, Pero yo medito. la bendición de la meditación existe aquí en que habemos 4 personajes y estamos no diciendo quién sabe ni no sabe. Estamos utilizando la percepción. ¿Qué es percepción? No centro. Porque yo me pongo al lado tuyo, yo lloro, deseo, quiero y ansío. Eso es lo que nos hace iguales. Independientemente que tengas cuerpo biológicamente de mujer y yo de varón. La meditación es desmenuzar toda la estructura que nos da sentir que somos. Entonces, cuando todo ello se explota, ¿quién va a preguntar qué es meditación? No hay conflicto, no hay división. Baba, y todo este movimiento en el último tiempo, todo movimiento, mercantilismo o mercadeo que se ha hecho en torno a lo que es el yoga y la meditación, como lo estamos viendo hoy en día, desde la enseñanza de Krishnamurti, ¿cómo sería la diferencia? De esa enseñanza del maestro Krishnamurti a lo que estamos viendo hoy en día. Es que para Krishnamurti lo que estamos haciendo ahora es meditar. Esto es meditar. Discernir esto es meditar Sí, para porque él. te saca del yo. También no me han entendido. Esto es meditación. ¿Por qué? Porque al final y al principio esto se va a vaciar. ¿Qué es la conciencia sino su contenido? ¿Y qué es lo que está como el agua caliente aquí en la conciencia? Cuando me vacío de la conciencia, el vaciamiento de la conciencia es ver la naturaleza de la misma conciencia que es material. Yo les voy a contar una cosa muy interesante, porque vengo a hablar de Krishnamurti porque no es que lo imite, sino que el despertar hay un despertar que
no lo tengo que poner al frente o yo atrás, sino que es la vida la que se manifiesta. Yo les dije al principio la raíz del pensamiento, pero en un momento pregunté, ¿cuál es la raíz de la conciencia? ¿Cuál es la raíz de la conciencia? Puedo hacer la pregunta a ustedes. ¿Cuál es la raíz de la conciencia? Oye, me puso a buscar. ¿Qué sí qué? Me puso a buscar. Pero mira, pues qué interesante. Si le digo, le pregunto su nombre, me lo dice de inmediato. Pero es un nombre que se le dio, pero de él no sabe nada. Él sabe el nombre que se le dio con todo respeto. Sí, sí, no, consciente. La conciencia, su raíz es la impermanencia. Yo una vez estando en la India con los tibetanos, formaron un char especial en una gran tela y cuando la terminaron la sacudieron y dijeron, mire, esta es la impermanencia. Sí, los mandalas que Sí, de arena. Pero siguen vestidos igual. Entonces, ¿qué tiene? Todos los disfraces, todas las etiquetas, sea usted quien es. Usted las utiliza como un Halloween. Pero olvídese del Halloween. Este día es el último día. Olvídese del Halloween. La etiqueta lo tiene aislado. Usted va en el auto cantando, qué sé yo, y está aislado. Está con su esposo está aislado. ¿Viste lo que pasó ahora en la pandemia? Todo el mundo está aislado y hay un caos, ¿cierto? Cierto. Ustedes vieron que en las iniciaciones se cambia el nombre normalmente. ¿Por qué? Porque te dice, ok, te inicié Felipe, ya no eres Felipe, ahora eres ¿no? Felipe Nanda. Que ahora dejaste, ya aquel Felipe murió. Sí, pero solamente cambiaste de personaje. Ahora cambiaste un personaje por otro, pero estamos en lo mismo. Ese es otro personaje. Es lo que él dice, es lo que él dice, claro. Ahora o sea que es constante se disfrazó cambio. de otro. Sí, pero no sé si me he captado esto, perdón que me ponga porque estamos compartiendo, no solo yo soy el que sé, yo además no sé psicológicamente hablando. Cuando sé, pues estoy sujeto a lo que creo saber. Y les dije al principio, estamos hablando de la realidad, no de la verdad. Cierto. Sí. Estamos. Entonces, la conciencia es impermanente. Baba, cuando hablas de la impermanencia de la conciencia, se podría traducir como que, o utilizar una palabra símil, que es la eternidad de la conciencia. No necesariamente, porque, bueno, en la corriente existe eternidad, en el estado, sin estado, no hay eternidad. Ok. Pero ¿qué dice impermanencia? Como cuando hacían los castillitos en la playa, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros ahora de adultos? Nos hemos olvidado de casa, entonces nos apegamos a la esposa, a los muebles, a todo, a nuestras cuentas de banco, y sufrimos, porque la raíz del sufrimiento está en el apego. Cierto. Celamos a la esposa, pero nosotros esperamos que celamos a la esposa. No, la conciencia cela a su esposa, son 6 billones de gentes. Pero el creer que somos independientes nos dice que tenemos una vida difícil. Y la vida nada tiene que ver con lo que nos está pasando. Lo que tiene que ver es la corriente del pensamiento que nos abraza, nos contiene y nos sostiene y vive la vida por nosotros. Esa corriente que él lo llamaba The Stream, el Krishnamurti, ¿no? The Stream. Es como, imagínense esos ríos de hormigas que hay, de marabuntas. Río de hormiga. Pero yo mato una hormiga de esa. ¿Y qué pasa con el río, con las demás? No pasa nada, sigue igual. Continúa. Y desaparezco 100.000 hormigas. No pasa nada. Entonces la humanidad es igual, es un río. La humanidad es como un río. Y lo que nos hace seres humanos es eso, el contenido de la conciencia, ¿no? Perdón, no seres humanos, las personas. Contenido de esa conciencia. Entonces, no importa que una persona muera, aparece otro que hace exactamente lo mismo. Y el río sigue su curso. Guillermo, al inicio del programa hablaste sobre la revolución. Sí, psicológica. Psicológica. Esto que estamos hablando, sí. Ok. Sí. ¿Es aplicable esa revolución a los tiempos que estamos viviendo? Totalmente. Tiene que ver con el despertar. Es despertar. La revolución interna es despertar. Porque todas las revoluciones externas causan caos. Porque cada quien tiene nombre y apellido y nación. Y no negamos lo de afuera. Porque este es el gran circo. El gran festival. Pero la conciencia particular tiene un nombre como que se le puede llamar eseidad. Y tiene 3 estados: vigilia, sueño y sueño profundo. ¿Sabían eso? Sí, eso lo había escuchado ya. Pero hay que vivenciarlo.
porque todos somos teóricos. En la vigilia, ¿qué sucede en el sueño profundo? Esa edad sigue manejando todo el sistema cardiovascular, respiratorio, X, Y, Z. Pero como los celulares se cargan y aparece el sueño. ¿De dónde empiezan los sueños y dónde terminan los sueños? Nadie sabe. Muchas veces nos vemos involucrados en el sueño y muchas veces vemos el sueño, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Pero después de 10, 15 minutos se nos olvida en vigilia. Pero vigilia es el mismo sueño, ¿por qué? Las mismas características, solo que es más largo el tiempo. El celular, si se descarga, estamos presurosos para conectarlo y cargarlo para que nuevamente esté on, ¿sí o no? Sí. Entonces somos simplemente, como decía Guillermo, La mente quiere seguir andando, entonces se va a dormir para cargarse y para no parar. Y mientras no pares, nunca vas a saber quién eres. Siempre va a estar yo andando. Creyendo que soy yo. Claro. Claro. El problema es, hay que darse cuenta qué es yo. ¿Qué es yo? ¿A qué se llama yo? Sí, es ¿No? que psicológicamente hablando es el caos o el problema, porque básicamente afuera no hay problema, porque todo viene de adentro. Pero ese adentro está que tuve bullying cuando era niño, o soy de padres divorciados, o las historias. Aquí hay historias de historias. Los abogados, si no tienen historia, no tienen caso. Sí, son las historias que nos estamos contando, que salen. Sí. Todo es historia. Entonces, la historia, lo que sucede es que el pasado se convierte en el futuro. Piensa que si tuvieras amnesia no tendrías ningún trauma. Claro. Porque el trauma es una mala memoria. Claro. Nada más. Pero la mala memoria viene de la disfuncionalidad que el pensamiento como un proceso material afecta al cerebro. Y las historias, ¿no? Ajá. Que se repiten y se repiten. O sea, ¿qué es el Post-Traumatic Stress Disorder? Un evento que se repite y se repite y se repite. Y entonces cada vez que se repite sufro de vuelta lo que me pasó alguna vez. Y no puedo parar esa grabación, ¿no? Los que vienen, los excombatientes, y etcétera. Y lo vives como si fuera ahora. Y Exacto. No está, y no le estás Entonces viviendo. eso es lo que nos hace la memoria. Eso Claro. es lo que nos hace el pensamiento. No sé tú, Cierto. Aileen, pero me siento que estoy en la película de inteligencia artificial. De verdad, estoy así como en inteligencia artificial la película. Sí, que es bien profundo. Es muy profundo. Pero te pone a pensar. Perdón, aquí hay una cosa, perdón. Sí, sí. Aquí hay una cosa Adelante, muy papá. interesante. Se nos acerca un poquitico Sí, más al sí, micrófono, es una cosa muy interesante porque que está acá ha sido un explorador, porque tuve la bendición, no solo porque soy un ahijado de Krishnamurti, es porque lo amo, porque me amo a mí mismo, es como verme en el espejo. No hablo por él. ¿Para qué tengo que hablar de Krishnamurti o del Buda o de Jesús si no sé nada de mí? Entonces, hablando de la inteligencia artificial, ¿qué sucede? Dice que ya tiene un alma. Y Nirvana es el neti, es sin alma. Jesús hizo milagros y fue crucificado. Pero Buda dijo, no hagan milagros, porque no hay nada que hacer. Hay que dejar que todo suceda como los fuegos artificiales. Cuando usted se mete en la corriente, está dentro del positivo o negativo. Y como tal, está sujeto a esa gran corriente. O sea, que es dejar ser. Es que no es dejar ser, porque precisamente la naturaleza nuestra, No lo permite. no, la naturaleza nuestra en sí, nada tiene que ver con toda la corriente. La corriente tiene que ver con las imágenes, con los egos. ¿Tú eres madre? Sí. Yo te puedo hacer la pregunta, ¿cómo le hiciste el corazón y los pulmones a los niños? Ujú, Se hizo espontáneo. claro. Pero son tus hijos porque te da tu cuidado, pero básicamente son los hijos de la naturaleza. Chicos, tenemos que ir a un corte. Sí, tenemos que ir a una pausa. Ahí oímos la musiquita. Sí, sí. No, contéstaselo luego de la pausa. Ya, sí, después de la pausa. Tenemos ya la música de fondo. Queridos amigos, vamos a una pausa. Les recordamos que Misión Despertar se transmite todos los jueves a las 9 de la noche a través de la www.jltradio.com. Ya regresamos en un instante.